Colombia hundió al uribismo. Lo que vamos a ver a continuación es una clara derrota y cómo Colombia los quiere sacar de toda la esfera politiquera. Y también veremos la humillada del año, esa misma burla con la que metía Néstor Morales, el señor Pollo Triste, a los creadores de contenido y cómo Wally lo terminó por destruir. Y miren cómo estos personajillos incluso tienen su propia realidad alterada. Abelardo de la Espriella, ¿ha muerto el petrismo? Bienvenidos a la era del tigre. Señores, ¿en qué mundo anda este señor? Una consulta en frío. Más de 2.700.000 votos, casi 3 millones. ¿Qué demuestra esto? Que hay una base sólida, consolidada, y que al verla, en este caso en un frente amplio, como lo pide el presidente de la República, Gustavo Petro, puede subirse incluso a 5, a 6, a 7 millones de votos. Mientras ellos, fracaso total, el petrismo se une, derrotados en las consultas, sin respaldo, sin calle, sin alma y sin votos. La gente no les copia porque el pueblo ya despertó. Y veíamos que la última vez que se había realizado una consulta, ojo muy bien, participó el 2% de la población. A hoy está entre el 6 al 9%. O sea que el progresismo tiene una base sólida, muy consolidada. Incluso, miren esto, como ellos les ha tocado aceptar la durísima derrota y cómo Petro y el progresismo tienen una base muy consolidada. Decía María Jimena Duzán, la consulta del pacto histórico obtiene una impresionante votación y puede llegar, ella dice, a los 2 millones de votos. Lo escribía en su momento. Hay 2.7 millones de votos. El ganador de la consulta, el senador Iván Cepeda, se convierte en un candidato muy importante. Y ella hablaba en su momento y los casi 500.000 votos que puso Carolina Corcho se convierte en una nueva figura a la izquierda. Un dato para la reflexión. Para el Senado, el nombre más votado fue el youtuber Wally. Los tiene totalmente enloquecidos estos. Igualmente, el analista Mauricio Jaramillo lo dice. Igual que en el 2022, ahora con esta consulta, el pacto histórico vuelven a fallar los análisis. Como que no aprenden, miren. En este caso, la elección. A la hora de comparar resultados en una elección, hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. No es tan difícil. Peter Albeiro, por subestimar a esa gente, se metieron. Los mismos uribistas confirman la durísima derrota. Miren, Guillermo, en este caso, Luis Felipe Henao, de acuerdo, sin lugar a dudas, un éxito político y organizativo. No solo reafirmó el liderazgo de Gustavo Petro dentro de la izquierda colombiana, sino que mostró la capacidad de articulación de un movimiento que logró convertir una consulta interna en una demostración nacional de fuerza electoral y disciplina política. En términos de participación y cohesión, el pacto histórico demostró que no se trata de una coalición circunstancial, sino de un proyecto estructurado de poner con bases sociales activas, maquinaria política consolidada y un discurso con identidad ideológica. Es una señal clara. La izquierda colombiana dejó de ser oposición marginal y se transformó en opción permanente de gobierno. Lo dice Luis Felipe Henao, esos mismos uribistas de extrema derecha. Miren, Guillermo Rivera. Una consulta interna partidista de la izquierda colombiana y quiero contarles mis impresiones. En primer lugar, la participación fue muy buena, muy por encima de las expectativas y a pesar de las enormes incertidumbres de si había o no consulta, hay quienes están comparando estos resultados como regulares porque dicen que en marzo del año 2022, cuando el presidente Petro ganó una consulta para convertirse en candidato del pacto histórico, se obtuvieron más de 4 millones de votos y hoy solamente 2.200.000.
esa comparación es equivocada, porque aquella consulta fue en la elección parlamentaria, fecha en la que acuden muchas más personas a las urnas. La consulta de hoy hay que compararla con una de su misma naturaleza, y esta ocurrió en octubre del año 2017 y fue la consulta interna que hizo el Partido Liberal para escoger su candidato presidencial. En ese entonces, solamente el 2% de los colombianos inscritos en el censo electoral participaron. Hoy participaron el 5,5% de los colombianos inscritos en el censo electoral, es decir, más del doble. Lo segundo que hay que decir desde el punto de vista estrictamente jurídico es que Iván Cepeda se convirtió hoy en el candidato del Polo Democrático. El pacto histórico no tiene personería jurídica y Colombia Humana, la Unión Patriótica y el Partido Comunista hace una semana renunciaron a esta consulta, lo cual señala claramente que hoy no ocurrió una consulta interpartidista, ocurrió una consulta interna del Polo Democrático y eso despeja el camino, jurídicamente hablando, para que en marzo se pueda desarrollar una consulta interpartidista de la centroizquierda que se ha denominado el Frente Amplio. En ese orden de ideas, Iván Cepeda competirá seguramente con Roy Barreras y eventualmente con Juan Fernando Cristo, que está por anunciar su candidatura. Esto me lleva a decir que el camino de la centroizquierda quedó perfectamente trazado y que sin lugar a dudas la centroizquierda va a jugar un papel muy importante en la elección presidencial y va a jugar también un papel muy importante en la elección del Congreso de la República. Bueno, ahí está. Acepten la derrota. Decía, le sugiero a la oposición dejar de hacer cuentas alegres. Los resultados de una consulta de hoy solo pueden ser comparables con una consulta de la misma naturaleza y la última que ocurrió solo participó el 2% del censo. Hoy participó el 6%. Fue un éxito y el Frente Amplio picó en punta para pasar en segunda vuelta y ocupar un porcentaje considerable de las curules del nuevo Congreso. Miren, Mauricio Cárdenas, este que tanto ha atacado al progresismo. No nos llamemos a engaños. La consulta de hoy no fue una derrota para el pacto histórico. Por el contrario, más de 2 millones de votos en un día en el que no había otras elecciones. Tener candidatos ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. Por eso el mensaje es claro. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos. Yo ya di el primer paso. Miren eso, están asustados. Petro, ¿qué responde? La fuerza del pueblo es invencible, amigo. Y Petro seguía respondiendo. Miren, valora analítica. En 3 años, el pacto histórico partido de Petro pierde más de la mitad del apoyo tras votaciones en consulta. Y Petro responde, qué bestias. Por eso no entienden al pueblo colombiano. ¿Qué análisis pueden hacer de los mercados si no entienden a la gente? El mercado es una interacción entre seres humanos usando mercancías. Y Petro también responde a la silla vacía. Con más de 2.7 millones de votos, el pacto se anotó un éxito electoral y Petro responde, somos la fuerza popular y el nuevo amanecer. Y aparte de todo eso, lo que les anunciaba, Petro quiere un frente amplio y decía el presidente, llamaré a las fuerzas del centro que no cayeron en el cipallismo arrodillado para hablar como amigos. O sea, vengan, vamos a armar el gran frente amplio porque la extrema derecha no va a volver al poder. Y recordemos algo, principalmente Néstor Morales, y lo da a conocer nuestro amigo Wally. Ahí tienen al nichito, Néstor Morales, llóralo. Y creo que es una de las mayores humilladas en la historia de las redes sociales, porque miren la lloratón en este caso de Néstor Morales. De los votos en la registraduría que dio a Iván Cepeda como ganador oficial del pacto histórico en la consulta de ayer, partido que finalmente llegó a 2.750.000 votos. Una cifra buena para ellos, nada despreciable, teniendo en cuenta que era un día frío electoralmente, no de elecciones parlamentarias. Ay, hasta Néstor Morales acepta todo. Y miren lo interesante de todo. Solo de la consulta de la izquierda. Es una buena votación, pero ojo, también es cierto, mucho menor a la votación que el mismo pacto histórico había logrado en el 2022, cuando Petro le ganó a Francia Márquez y a Camilo Romero en ese momento, cuando votaron 5.800.000 colombianos. Casi 6 contra casi 3
el día de ayer. El presidente Petro, en otra muy evidente participación en política, está celebrando desde anoche el resultado y la elección de Cepeda, pero al mismo tiempo está descalificando a la registraduría, diciendo que no está preparada ni en su software ni en su aparato administrativo, a pesar de que la registraduría lo ungió a él como senador, como presidente de la República, y ahora le entrega y certifica que ayer votaron casi 3 millones de colombianos. El ganador de la consulta de ayer, Iván Cepeda, lo ven ustedes en estas imágenes, tiene ahora el inmenso reto de unir a la izquierda y de enfrentarse con otros candidatos en lo que han llamado el Frente Amplio, que sería una segunda consulta con unas personas de izquierda de un rango menor, un camino que todavía no está despejado porque dependerá de un concepto del Consejo Electoral, que tendrá que decidir si habilita a Iván Cepeda, es decir, si la consulta de ayer sirve o no sirve para algo. Están Gustavo asustados. Petro hace 4 años sacó en la primera vuelta 8,5 millones de Miren eso. votos, así que es perfectamente válida esta mañana la pregunta sobre los votos de Petro, que hoy no están con Cepeda. Es cierto, Iván Cepeda sacó 1,540,000 votos, pero son ligas menores. El pacto histórico, si mete esta votación, 2 millones y pico de votos en las parlamentarias de marzo, va a sacar muchos congresistas. Podría estar alrededor de 20. Pero para las presidenciales tiene problema. Iván Cepeda tendrá que crecer mucho, más del 1,5 millones de votos que sacó el día de ayer. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de quiénes ganan, quiénes pierden y cuáles son las dudas. En lo de ayer hay un gran surgimiento de caciques nuevos en la izquierda, el principal de los cuales es el senador Pedro Flores, que es del clan de los Torres de Barranquilla, muy cercano al ministro del Interior Armando Benedetti, que en este tema, en las elecciones de ayer, también puede sentirse un poquito ganador. Perdió, pero ganó un poco al estilo Maturana, Carolina Corcho, que está pidiendo, por cuenta de los casi 700,000 votos, ser la cabeza de lista para las elecciones parlamentarias. Es decir, ella quiere garantizar el Senado para el año entrante. La exministra de Salud del gobierno Petro, que salió mal, que duró poquito, que no pudo hacer la reforma a la salud que querían por fortuna y que ahora le quiere disputar la candidatura a la cabeza de lista a la senadora María José Pizarro, que ya estaba decidido, iba a encabezar, pero iba a ser un poquito a bolígrafo. Ella dice, como yo saqué 700,000 votos, merezco encabezar la lista. A diferencia de lo que pasó hace 4 años, cuando quien fue derrotada en la consulta, Francia Márquez, fue la vicepresidenta. Ahora Iván Cepeda tendrá que elegir un vicepresidente. En la consulta del pacto histórico de ayer, que es interesante porque manda muchos mensajes, se metieron activistas muy importantes. Miren eso. Lo que tanto denigraba, a los que tanto se burlaba, Néstor Morales. Como Wally, poderes políticos regionales, como el de el departamento del Magdalena, con la señora Caicedo, que es hermana del exgobernador Carlos Caicedo. Así que hay ganadores y perdedores. Uno de ellos, Matador, el caricaturista, que está en el lugar 20 y pico, muy abajo. Miren eso, señores. Igualmente, Pollo Triste. Muy importante. La consulta es muy importante. La están comparando, a mi manera de ver, equivocadamente con esa participación que tuvo Gustavo Petro de 5 millones de votos en la primaria que hicieron en las elecciones pasadas. Ese no es el camino. Y no es el camino porque esas elecciones coincidían con otras elecciones. Estas elecciones fueron solitas. Fue la convocación pura y dura de las elecciones de la izquierda en Colombia. Tome, No nos echemos mentiras. no nos echemos mentiras. Es la realidad. A uno no les va a gustar, pero es la realidad. 2,6 millones de votos en una elección que no coincidía con otras elecciones es la puesta en marcha y la realidad de la izquierda en Colombia. Son capaces de sacar gente, tienen la capacidad del Estado, hicieron un evento el viernes, fueron calentando el tema, utilizaron la posición de Estados Unidos y la coyuntura con Estados Unidos. Esa es la realidad. 2,6 millones de votos es enorme. Gana el señor Iván Cepeda, ahí no hay sorpresa, fue, es y será el candidato de Gustavo Petro. Gana, es la otra noticia.
Y la otra noticia muy importante, y guarde esto, estas son las elecciones del algoritmo, porque ahí en esas elecciones se hicieron medir aquellos activistas que se disfrazaban de periodistas, que se disfrazaban de una cosa a la otra, siempre fueron activistas contratistas del Estado, Miren eso. Está pero que asustado. utilizaban muy bien redes sociales. Mírenlo. El mismo que hablaba mal de los youtubers, de todos mis amigos, y que él resulta siendo ahora YouTube. Y hoy ganaron y están en la cabeza de la lista del pacto histórico. Esa es otra lección, es la elección del algoritmo. Así que en la oposición colombiana, si siguen pensando que la estrategia es demoler al otro dentro de la oposición para quedarse, están fritos. Fritos, fritos, fritos como el huevo frito que usted... Ah, bueno. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. La lloratón por parte de la extrema derecha colombiana. Petro los ha dejado totalmente jodidos, jodidos, a tal punto que le responde también a Abelardo. Le dice, si yo fuera el jefe de la mafia, tú, Abelardo, no serías sino un chifo. Menos mal soy anarquista, socialista y libertario, y no me meto en los negocios que tú dominas a la perfección. Y no era lo único. Petro también respondía, gracias a Trump se consolida el pacto como la primera fuerza política de Colombia y sin personería jurídica. Y hablando un poco de esta victoria en el Congreso de la República, se puede hablar de que si se mantiene esta votación, llegarían al Senado 20 a 22 senadores. ¿Y quiénes están? Pues según todo lo que se ha hablado, Corcho, mírenla, encabezando la lista, Wilson Arias, un aproximado de 160.000 votos. Patricia Caicedo, tercera, 66.000. Pedro Flores, 145.000. Laura Humada con 56.000. Y el amigo Wally, 133.164 votos. Es impresionante. Aida Abella con 47.000. Ferney Silva, 74.000. Esmeralda Hernández, 39.000. Benavides con 64.000, Sandra Chindoy con 39.000, Alejo Campo con 58.000 y bueno, Cigales Flores, Camelia, Kevin Gómez, Jaini Contreras, Admedes Caf de 18, Isa Zuleta de 19, Racero de 20, Joana Osorio de 21 y Martín Caicedo de 22. Así se completaría la lista, que si se saca este umbral de votación 2.479.000, se repetiría al menos con 20 senadores. Así que colombianos, los invito a que dejen su comentario, su like y compartan este video en todas las redes sociales. Desde la Tierra del Trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy libremente aquí. Las cosas como son, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.